Bueno, pues vamos a empezar ya. Darles la bienvenida. Agradecerles mucho que estén este momento aquí con nosotros esta tarde para avanzar un poquitito en aquellos conocimientos que seguro que ya tienen, pero que podemos reforzarlo y también ayudarles, asesorarles en este tipo de trame que suele ser el presentar una ayuda, una subvención a una sede electrónica, ¿no? Hemos recopilado con la experiencia de los compañeros y compañeras muchas de las dudas que tienen para crear un poco este curso como una píldora formativa muy sencilla que les sea muy práctica. Recuerden que nosotros siempre grabamos todo este tipo de contenidos y lo colgamos en nuestro canal de YouTube FMT Visión y que también pueden contar con nuestro asesoramiento llamando como siempre a FMT. Y queremos hacer este curso de gestión de trámites en la sede electrónica y de uso del certificado digital. Pues no vamos a tardar mucho más, vamos a ubicar un poco el marco en el que se produce esta jornada. Se trata de una jornada dentro del proyecto CIDE Digital, donde conformamos un equipo que espero vean luego cuando tengan las intervenciones y puedan ver a las personas directamente. Sería yo la coordinadora, estaría la siguiente compañera que va a hablar, es Beatriz, a continuación, y después estaría el compañero Felipe Pino. A continuación tendremos también a la compañera Noemí, que la verán también posteriormente, que estaría en el servicio de tramitación de subvenciones, que como saben contamos con él en FEMET, es un servicio novedoso y que estamos bastante contentos con ello. Pues bien, este CIDE Digital, que es este proyecto, ¿vale? En este proyecto damos un servicio de atención, de asesoramiento gratuito, especializado, de forma muy profesionalizada en transformación digital para empresas canarias. Como saben, la innovación es un campo muy amplio, ¿vale? Pero en concreto nos centramos en el CIDE Digital en lo que tiene que ver con innovación, pero en transformación digital. Saben que también cuentan con el CIDE de Innovación en FEMETE, que también pueden contar con la compañera María Feo para cualquier tipo de consultas que tengan en materias de innovación que no tengan tanto que ver con la componente de digitalización. Y en principio es un proyecto que está financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la que llamamos ASISI, y está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de un 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 que ya acaba. ¿Cuál es la misión que tiene como objetivo esta red de CIDE Digital? Pues desde luego intentar minimizar esa brecha digital que pueden tener las empresas, ¿vale? Hay empresas que efectivamente están más familiarizadas con el tema de digitalización, pero otras empresas que a lo mejor por el día a día, el trabajo diario, pues directamente necesitan algo de ayuda y para eso estamos nosotros y nosotras. ¿Qué intentamos hacer? Aportarles un asesoramiento en esta materia, en digitalización. ¿De qué? De instrumentos de apoyo, de financiación pública, de financiación privada, con la que puedan sostener a lo mejor ese tipo de inversión en digitalización. Que intentamos también darles un acompañamiento individualizado de calidad, porque realmente información, pues como siempre se dice, hay un millón de referencias en Google, pero es importante muchas veces el que nos escuchen, el que sepan precisamente el problema al que nos enfrentamos y nos puedan dar un apoyo y un acompañamiento individualizado. Pues aquí tienen a los compañeros, tienen a Felipe, tienen a Bea, ¿vale? Para poder realizarlo. ¿Qué hacemos también? Concienciamos de las oportunidades de digitalización. Muchas veces en nuestras empresas ni nos planteamos a lo mejor ese tipo de innovaciones porque estamos en el día a día, pero realmente nos pueden facilitar, incluso mejorar la productividad de nuestras empresas y nosotros podemos aportarles un poco esas ideas. Oye, que existe esto otro, que te permite a lo mejor mecanizar un procedimiento que estabas haciendo de una manera de un poco intuitiva, ¿no? ¿De qué manera hacemos esto? Con acciones de difusión informativas como esta acción que estamos realizando, ¿vale? Y lo siguiente sería una búsqueda de apoyo operativo. Ya tenemos muy claro un poquito lo que queremos un poco lograr, pues la red se fundamenta en distintas entidades público-privadas que acceden a distinta información y precisamente los compañeros y compañeras pueden llegar a ese tipo de entidades de forma muy fácil, muy cercana para ofrecer colaboraciones tecnológicas, para transferencia de conocimiento, recursos humanos muy especializados que necesito en la empresa para que desarrollen una idea, un proyecto, formación muy especializada o simplemente tengo un proyecto pero necesito un socio empresarial que lo complemente, ¿vale? Pues ahora seguimos con Bea, que les va a contar cosas súper interesantes en los métodos de identificación digital. Buenas tardes, muchas gracias a
a todos por asistir a este evento. Gracias, Desi, por la introducción de nuestro departamento. En el registro pues, les preguntamos un poco qué soluciones tenían instaladas en sus ordenadores para saber un poco luego los ejercicios prácticos si van a poder hacerlos o no, o qué tipo de dudas iban a resolverse. Hay algunos que tienen más conocimiento, incluso ya tienen el certificado electrónico, y otros que todavía no. Bueno, pues en este curso lo que queremos es un poco alfabetizar sobre estos métodos de identificación digital y conocer cada uno de ellos y cómo solicitar el certificado electrónico para poder hacer uso de él en las sedes electrónicas de las distintas administraciones. Me gustaría hacer hincapié un poco en la parte de la diferencia que hay entre firma digital y firma electrónica. Las solemos utilizar de forma de la misma manera para llamar a la firma digital, ¿vale? Pero en este caso son dos cosas distintas. La firma digital responde más al procedimiento, es decir, ese método que encripta un documento. Se refiere a esa forma de ocultar los datos mediante claves y asegurar la integridad del mensaje. ¿Vale? También nos certifica la autenticidad del emisor, es decir, sabemos que un documento cuando tiene la firma digital está certificado ese emisor que la ha incrustado. ¿Vale? También registra las alteraciones del contenido, es decir, si alguien intenta hackear el documento o lo modifica, va a quedar registrado en el propio documento esos cambios que se han hecho. Y esta firma digital, pues como decíamos antes, se ocultan los datos mediante claves y tiene dos tipos de claves, la clave pública y la clave privada. Que es lo que se llama la encriptación asimétrica, ¿vale? Sobre todo que quede muy claro que la firma digital se refiere más al procedimiento y la firma electrónica se refiere más al resultado. Sería como el equivalente a la firma manuscrita, ¿vale? Y en ella vamos a poder ver de manera visual los datos del firmante y de la entidad certificadora, ¿vale? Generalmente se utiliza el término firma digital o firma electrónica para hablar de los dos tipos de firma, pero son cosas distintas aunque hacen referencia un poco a lo mismo, porque las dos engloban lo que es esa identidad digital que va a tener el documento. Existen varios métodos de identificación digital, ¿vale? ¿Para qué sirven? Pues para identificarnos ante las administraciones. Tiene muchos beneficios porque al final tener alguno de estos métodos implantado o varios de ellos en función de las necesidades nos va a permitir ser más ágiles, no perder tiempos en ir y venir a la entidad a llevar documentos, nos va a garantizar la confidencialidad, la seguridad y la integridad del contenido, como decíamos antes, y por tanto va a mejorar la competitividad de la empresa por ese ahorro de tiempos y eficacia y eficiencia en los trámites. Los métodos de identificación digital tienen distintos alcances en función de a qué administraciones voy a poder acceder a través de esos métodos, ¿vale? Pues está el alcance estatal, que es el que engloba a todos los ministerios, el local a los ayuntamientos, el provincial a las diputaciones y el autonómico a las juntas y a las comunidades autónomas. Veremos que a la hora de acceder a una administración nos van a ofrecer distintos métodos, ¿vale? El DNI y el certificado electrónico, al contener la misma información, esas claves y esos códigos de seguridad, pues generalmente nos lo ofrecen en el mismo opción. Después tenemos la clave PIN, la clave permanente, que son las que vamos a poder utilizar a través del móvil. Y la vía SMS, que es muy útil también, sobre todo para los trámites de la seguridad social. El DNI electrónico es el método que lleva más años con nosotros. Aunque no lo parezca, ya lleva 70 años funcionando. La versión 2.0, no sé si algunos la siguen utilizando, es la que tenemos que conectarla a través de un aparatito que se conecta por USB al ordenador.
A veces este aparato nos da fallos, da bastantes problemas, por eso no es un método que esté demasiado utilizado. Ahora lo que más se utiliza es el certificado electrónico. La versión 3.0 del DNI electrónico es simplemente a través del contacto. Acercamos al dispositivo el DNI y ya reconoce el chip que contiene, pues pueden ver cuál es la autentificación y la firma de la persona. ¿Vale? En este método no es posible cambiar el PIN a través de internet, sino que hay que ir a la policía a cambiarlo y a través de una máquina que ellos tienen allí. Aquí os he dejado en estos enlaces que hay aquí, pues el enlace directamente al DNI electrónico para que veáis todas las opciones que permite y para la solicitud y cómo cambiar el PIN. ¿Vale? Es como un manual donde podéis ver cómo cambiar el PIN. No me quiero entretener mucho en este método porque no es el que más detalle queremos dar en este curso. Otro sistema de identificación digital es el sistema clave. Aquí tenemos tres tipos de claves. Están la clave permanente, la clave PIN, la clave permanente y la clave firma. Simplemente la diferencia entre ellos es que nos va a permitir hacer diferentes trámites, ¿vale? La clave firma nos permite hacer más trámites que las otras, ¿vale? Tampoco nos vamos a detener en cómo registrarse porque además es muy sencillo. La clave PIN es muy segura, el sistema clave es muy seguro porque siempre te va a requerir, cuando vayas a hacer uso de la app que se instala en el móvil, te va a pedir algún dato de tu DNI, como la fecha de caducidad o la fecha de expedición, ¿vale? Por eso, además de los códigos, las claves de seguridad que tenga, pues otra forma de asegurarse la identidad de la persona es que esa persona tiene que tener el DNI. Te pueden robar el móvil, pero como no van a tener el DNI, no van a poder hacer trámites con el sistema clave con tu móvil. ¿Vale? Aquí hay distintas formas de registro, el registro básico y el registro avanzado. Bueno, pues simplemente son distintas modalidades porque se entiende que hay personas que pues no, a lo mejor no saben utilizar el certificado electrónico o simplemente prefieren ir a una oficina de registro a solicitarlo, ¿vale? Se compone de 4 pasos. Lo primero sería el registro. A través de internet te llega un SMS de bienvenida al móvil y ya puedes empezar a usar la clave PIN. Y con ese acceso puedes empezar a solicitar y activar la clave permanente. Una vez tienes activada la clave permanente, puedes activar la clave firma, ¿vale? Otro de los métodos es la vía SMS. Este es muy práctico porque, por ejemplo, para sacar una vida laboral, pues simplemente metes tus datos y te llega un código al móvil y con ese código lo metes en la aplicación y ya te sale la vida laboral, ¿vale? Para solicitar la inscripción para poder hacer estos trámites vía SMS, pues aquí tenéis el enlace, es una tramitación muy sencilla. Lo único imprescindible para utilizar este servicio es que el número de móvil tiene que estar registrado en los sistemas de la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, bueno, podéis solicitar la inscripción a través de internet. Es muy sencilla también la comprobación de identidad que van a hacer, es una foto con vuestro DNI, es su forma de comprobar y activar la opción de inscripción. Y luego aquí tenéis un listado de servicios con acceso a esos servicios de SMS, ¿vale? Y un manual de ayuda para el uso. Tampoco nos vamos a detener con este proceso porque al final venimos a hablar aquí de certificado electrónico, que es lo que estáis esperando, ¿no? El certificado electrónico es aquel que nos certifica que una firma electrónica se corresponde con una persona, ya sea una persona física o una persona jurídica, ¿vale? ¿Qué contiene este certificado? ¿Qué datos contiene? Pues nuestro nombre, el DNI o el NIF de la empresa, un algoritmo y una clave y el organismo que ha expedido este certificado, ¿vale? En este caso, aquí veis las autoridades de certificación reconocidas, que son estas 4, Camerfirma, Firma Profesional, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través del Departamento del CERES
y la Dirección General de Policía. Nosotros vamos a aprender a hacer el trámite de solicitud a través del CERES, ¿vale? El certificado electrónico nos permite una alta seguridad y es el que más alcance tiene, como veíamos al principio, porque nos permite acceder a todas las administraciones. ¿Vale? La alta seguridad es porque dispone de una clave pública y una clave privada, como veíamos antes al inicio. Hay distintos tipos de certificado. A veces, según el trámite, pues os vale el certificado de persona física, pero a veces necesitan el de persona jurídica o no jurídica. ¿Vale? Luego también, según el ámbito de aplicación, pues vamos a tener distintos certificados electrónicos, como puede ser, por ejemplo, el de representante, que también se subdivide en 3 tipos. ¿Vale? Luego está el certificado electrónico de software y el que se refiere a la ley 11/2007, que es para los empleados públicos, las sedes electrónicas y el sello electrónico. ¿Vale? Hoy vamos a hablar aquí del certificado electrónico de persona física. El certificado electrónico de persona física nos permite acceder, como bien decía antes y al principio, el alcance que tiene es en los 4 niveles, ¿vale? A todas las administraciones. Aquí os he puesto algunos ejemplos de algunas administraciones que tienen un listado de servicios. Por ejemplo, pues, en la agencia tributaria, pues, de estar al corriente del pago. Bueno, eso era en el del ayuntamiento. En el SEPE pues puedo ver temas de contratos, la Dirección General de Tráfico pues temas de multas, Ministerio de Justicia pues gestiona algún juicio, ¿vale? En la Seguridad Social pues si la vida laboral, por ejemplo, ¿vale? Si pincháis en cada uno de los logos podéis acceder a todos los trámites que ofrecen estas administraciones, que suelen ser unas de las más utilizadas. Aquí hay un ejemplo de un trámite en la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Aquí en el área de procedimientos accedemos a subvenciones y dentro de subvenciones, justificación de subvenciones. Si tenemos que presentar un documento, pues medios de presentación, registro electrónico. ¿Vale? Sería un ejemplo para acceder, por ejemplo, a presentar un documento en una subvención. Es así de sencillo. Simplemente accedo a ese bloque concreto de esa subvención y en la parte donde pone registro electrónico, pues se me activaría ya el certificado electrónico para poder entrar a ese área. Otro ejemplo es el de la agencia tributaria. Si quiero, por ejemplo, el certificado de mi situación tributaria, de estar al corriente de obligaciones tributarias, que esto lo suelen solicitar mucho para las subvenciones. Pues ahí entraría en la solicitud, ¿vale? Y ya se me activaría para comprobar mi firma digital, mi certificado electrónico. ¿Cuáles son los pasos para solicitar el certificado electrónico? Pues aquí, cuando tengáis el PowerPoint que os vamos a pasar en la presentación, podéis acceder a un manual de solicitud, a varios manuales en función de si eres persona física o persona jurídica. ¿Vale? También aquí tenéis el enlace de la página web desde la cual podéis solicitar e iniciar los pasos de la solicitud. Son 4 pasos muy sencillos, pero que hay que tener en cuenta unas indicaciones concretas, ¿vale? El primer paso es la configuración previa, es decir, tenemos que preparar nuestro ordenador para que soporte el certificado electrónico. Para eso veremos que tenemos que instalar distintos software. Luego, el segundo paso es solicitar el certificado. Esto se hace vía internet y simplemente es rellenar un formulario. Después tengo que acreditar la identidad y esto sí que tengo que ir a la oficina obligatoriamente de manera presencial. ¿Vale? Y el último paso sería, una vez ya he ido a la oficina y han comprobado mi identidad, descargo el certificado. De esta manera es como se vería en la página del CERES donde podéis solicitar el certificado. ¿Vale? Persona física y aquí os dicen las distintas opciones que vais a encontrar. ¿Vale? Desde obtener el certificado software, que es el que os vamos a enseñar nosotros, con DNI electrónico
o con Android. Obtener el certificado con Android, con el móvil, todavía no está habilitado este proceso. ¿Vale? En esta página inicial, también principal, podéis encontrar el acceso de verificar estado, de mi certificado, de renovar y de anular. También, como podéis ver, podéis solicitar otro tipo de certificados, ¿vale? Y acceder al soporte técnico en el caso de que intentéis seguir todos los pasos, pero que os dé problemas el ordenador por lo que sea y necesitéis resolver dudas, ¿vale? También nosotros en Lecce Digital estamos aquí para ayudaros en caso de que queráis hacer el trámite y necesitéis acompañamiento, ¿vale? Pues vamos con el primer paso, configuración previa. Una de las indicaciones principales que hay que tener en cuenta es que se recomienda siempre tener actualizado tu PC. Es decir, no solo el sistema operativo, sino también pues, todos los antivirus y sistemas de seguridad que tengáis configurados, ¿vale? Si el antivirus no lo tenéis actualizado, pues un momento ideal de actualizarlo antes de solicitar el certificado, ¿vale? Igual que el sistema operativo, si no lo tenéis actualizado, pues también preparar bien el sistema para que soporte el certificado electrónico. Es imprescindible en el primer paso no formatear el ordenador durante ninguno de los 4 pasos del proceso, ¿vale? Utilizar siempre el mismo equipo y el mismo usuario. Si yo accedo con el usuario de administración, pues no voy a poder, si yo accedo con ese usuario de administración para el primer paso, luego cuando vaya a descargar el certificado en el último paso no puedo acceder con el usuario de Pepe, sino que tengo que volver a acceder desde el mismo equipo y desde el mismo usuario. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y luego ahora veremos algunos vídeos que es muy importante en todas las partes del proceso firmar la declaración de prácticas de certificación, ¿vale? ¿Qué navegadores son compatibles? Pues como veis aquí, pues el Mozilla, Google Chrome, el Edge, el Opera, el Safari. ¿Y qué software es necesario? Pues el configurador de FNMT y la autofirma, ¿vale? En este vídeo podéis ver cómo saber qué sistema operativo tenéis. Pincháis en la lupita del escritorio, ponéis sistema, accedéis al panel de control y aquí podréis ver cuál es el tipo de sistema 64 bits y el Windows 10 en este caso. Y el tipo de sistema 64 bits, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque en el siguiente paso, bueno, en este caso vamos a ver a instalar el configurador de FNMT, ¿vale? En este caso, pues nada, simplemente accedéis al enlace, seleccionáis el tipo de sistema 64 bits, como hemos visto antes, le dais a descargar, abrir el archivo para que se ejecute, le dais a siguiente, en acepto, instalar, como cualquier programa que instaléis, le dais a aceptar, ¿vale? No suele dar problemas, le dais al siguiente y terminar. En este momento ya se ha instalado el configurador FNMT, ¿vale? Esto está en la misma página principal que os enseñaba antes del CERES, de la sede electrónica de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. ¿Vale? Simplemente seleccionáis en función de los bits que tenga vuestro sistema y descargáis la aplicación. Una vez está descargado, pasamos a descargar el autofirma. Pues lo mismo, accedemos al descargable de 64 bits, le damos y se nos descarga el archivo, lo ejecutamos y una vez lo hemos ejecutado, ¿vale? Vemos que se instala todo, siempre damos a siguiente y terminar y ya estaría instalado. Por eso hay que saber qué tipo de sistema tenemos, si es de 32 bits o 64 bits y si es Linux, si es Mac, ¿vale? Es muy importante. El segundo paso, una vez ya he configurado el ordenador y lo he preparado para que soporte el certificado electrónico, el siguiente paso es solicitar el certificado. Esto se hace a través de un formulario vía internet, aquí tenéis el enlace. Rellenáis los campos exactamente igual como aparece en vuestro DNI o en vuestro NIE.
Aceptáis las condiciones de expedición, que siempre aparecerá un desplegable y después le dais a enviar, ¿vale? Veis aquí que pone pulse aquí para consultar y aceptar. Sí, se nos despliegan las condiciones y acepto las condiciones de expedición. Y entonces enviamos la petición. Al enviar la petición nos va a pedir una contraseña y esta contraseña la tenéis que tener apuntada en algún sitio importante para que no se nos olvide, ¿vale? Porque después va a ser necesaria para los distintos usos que le vamos a dar al certificado. Una vez enviéis la petición, nos llega un email con un código de seguridad que también vamos a tener que guardar para los diferentes usos y seguir todo el proceso de solicitud, ¿vale? El tercer paso sería acreditar la identidad. ¿Os acordáis que os decía que en este paso sí que íbamos a tener que ir a una oficina? En este enlace tenéis el listado de oficinas. Es un buscador que os permite pues, poner un radio de kilómetros y ver las oficinas que hay para los distintos certificados, ya sea persona física, representante, ambas, ¿vale? ¿Es importante pedir cita previa? Pues yo diría que sí, porque es mejor tener reservado que llegar ahí, a lo mejor tener que esperar o que directamente nos atiendan. ¿Qué tenemos que llevar a la oficina de manera obligatoria y que no se nos puede olvidar? Pues el código de seguridad que nos llegó en el email, al email en el segundo paso, al rellenar el formulario, y el DNI original, ¿vale? Una vez estáis allí a la oficina con vuestro DNI, os verifican la identidad. En ese mismo momento, sentados en la oficina con la oficinista, verificad que os ha llegado el correo con el código de solicitud y el enlace de la descarga, ¿vale? No vaya a ser que luego no llegue y por lo que sea tengáis que volver a la oficina. El cuarto paso sería pues descargar el certificado. Para esto podéis utilizar el enlace que os llegará al email o volver a la página del CERES y pulsar en descargar certificado. Recordad siempre que hay que aceptar los términos y condiciones de uso primero y luego descargar el certificado. Y aquí lo mismo, al rellenar el formulario, siempre poner exactamente los datos que vienen en el DNI, exactamente igual, si viene sin acento, ¿vale? O si falta una letra, porque a veces nos registran mal cuando somos pequeños en el ayuntamiento, pues sin esa letra, porque tenemos que poner exactamente los datos que aparecen en el DNI. ¿Vale? En este caso también para descargar el certificado vais a necesitar la contraseña que antes habíais escrito y que tenéis guardada. Vale, ¿cómo se comprueba si he descargado el certificado o no? ¿Dónde tengo que ir a comprobar si efectivamente se me ha descargado? Pues lo mismo, nos vamos a nuestra ventanita del escritorio donde está la lupa y escribimos certificados, ¿vale? Una vez escribimos certificados y le damos a buscar, nos sale administrar certificados de usuario. Al abrir el administrar certificados de usuario, vemos que se despliega otra ventana que tenéis aquí a la derecha y en la carpeta de personal certificados veréis que vuestro certificado ya aparece en esa carpeta, ¿vale? Así es la manera como podéis comprobarlo. Una vez habéis hecho esa comprobación, siempre se recomienda que aunque lo tengáis instalado en vuestro ordenador, tengáis una copia de seguridad en un USB o que luego la grabéis en otro ordenador como queráis, pero siempre tener una copia de seguridad por si lo que sea la necesitáis llevar a algún sitio o la necesitáis en otro ordenador, ¿vale? O cuando salís de viaje o lo que sea. ¿Cómo exportar el certificado? Pues en esa misma carpeta, ¿os acordáis? En la lupa del escritorio que buscábamos certificados, pues en esa misma carpeta de personal certificados, donde aparecía vuestro certificado, al pulsar en el botón derecho sobre el nombre de vuestro certificado, se despliega una ventana donde tenéis que seleccionar todas las tareas y exportar. En este caso,
siempre recomiendo que se exporte con la clave privada y que se exporte en formato PFX. ¿Vale? Aquí podéis verlo, que se abre el asistente, exportar la clave privada, siguiente, contraseña, aquí es donde tenéis que meter la contraseña que teníais guardada. Siguiente, le decís dónde queréis que os lo guarde, por ejemplo, en escritorio. Le ponéis nombre al archivo, pues por ejemplo, certificado Beatriz, y le dais a guardar. Una vez guardado, siguiente, finalizar. ¿Vale? Recordad siempre exportarlo con la clave privada, porque si se os pierde el USB no van a poder acceder al certificado. Si no tienen y os roban ese USB, no van a poder acceder al certificado a no ser que tuvieran la clave privada. Y obviamente esa clave privada no la escribáis en ningún sitio, ni siquiera en el propio nombre del documento, que hay veces que para tramitación nos las han enviado con la clave de seguridad escrito en el propio nombre del archivo, ¿vale? O en un email. No, esa clave de seguridad es vuestra y solo la podéis tener vosotros, ¿vale? Una vez hemos exportado el certificado, vale, pues yo lo he exportado a un USB y lo quiero importar a un ordenador, es decir, lo tengo en el USB y lo quiero instalar en otro ordenador. Pues directamente lo mismo que decíamos antes, nos vamos a la lupita del escritorio del ordenador, buscamos certificados, en la carpeta personal aparecerá todos los certificados y pulsamos en el botón derecho sobre la zona en blanco. Ahora en el vídeo vamos a poder verlo. También para esto nos va a hacer falta la contraseña para importar. Y vamos a ver que a la hora de importarlo vamos a tener que cambiar el formato. ¿Veis? Aquí en la zona en blanco, botón derecho, todas las tareas, importar. Le damos a siguiente. El nombre del archivo, tengo que buscar el archivo. ¿Dónde lo tengo? Pues lo tengo en escritorio y no me aparece. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar el tipo de certificado. PFX, tengo que marcar PFX. Entonces veréis que al marcarlo ya os aparece vuestro certificado. Lo abrimos, le damos a siguiente, le ponemos la contraseña de nuestro certificado, le damos a siguiente, siguiente y finalizar. ¿Vale? Pero acuérdense siempre de en esa zona en blanco, pulso el botón derecho, todas las tareas, importar. Siguiente, y al buscar el archivo lo tenemos que cambiar el tipo de formato, el tipo de certificado, en esta pestañita de abajo a la derecha que está al lado de abrir y poner el de .pfx, si no, no nos va a aparecer. Vamos a pensar que no lo tenemos, pero no es verdad. Nos aparece cuando pongamos el formato, ¿vale? Otros enlaces de interés, pues cómo obtener el certificado con el DNI electrónico o verificar el estado. En el caso de que lo tenga hace un montón y no sé si ya lo tengo caducado o no, pues podemos hacer a través de ese enlace. O lo quiero renovar porque se me ha caducado. O lo quiero anular porque lo tengo en tantos dispositivos que he perdido el control del certificado y lo voy a anular y lo voy a volver a solicitar, ¿vale? O para pedir otros tipos de certificado, el acceso al soporte técnico y de preguntas frecuentes. Una parte muy, muy, muy importante a la hora de los certificados electrónicos es establecer contraseñas seguras. Aquí os voy a proponer un método de encriptación muy sencillo que os va a resultar muy útil para memorizar contraseñas y para poner contraseñas seguras. La primera sería proponer datos, ¿vale? Tiene que tener mínimo 8 caracteres, cuantos más mejor. Mínimo una mayúscula, minúscula, dígitos y caracteres especiales.
la ñ, este símbolo y las vocales con tilde están permitidas. Nunca pongáis palabras de diccionario, es decir, si son palabras que no existen es más difícil de hackear la clave. Y luego nunca poner ningún dato que nos identifique, es decir, poner Beatriz Díaz y mi fecha de nacimiento, eso es fácilmente hackeable, ¿vale? Nunca el nombre y los apellidos, ni el DNI, ni el cumpleaños, ni mi aniversario, ni nada. Poner datos que no os identifiquen, ¿vale? Otra forma, el siguiente paso sería establecer un orden. Por ejemplo, símbolo, letras, números, símbolo. En este caso, pues un ejemplo de guión bajo CEPF, que se correspondería con certificado electrónico persona física, BDEZ con mayúscula, ¿vale? 22 y asterisco. Esta es dificilísima de hackear, esta contraseña, ¿vale? Y luego crear la contraseña, pues renovación, prohibido poner la contraseña anterior cuando renovéis y siempre utilizar distintas contraseñas para cada plataforma, ¿vale? ¿Cuánto tarda un hacker en averiguar tu contraseña? Pues aquí por eso os decía, cuanto más larga mejor, cuanto más números, letras y símbolos distintos tenga, mejor. Y cuanta mayor longitud, pues mejor también, ¿vale? Entonces aquí podréis ver que si pongo, por ejemplo, un ejemplo de contraseña 1, 2, 3, 4, de manera instantánea un hacker podría encontrarla, ¿vale? Si tiene 11 letras o números o símbolos, tardaría algo más de 10 segundos, ¿vale? Vale, si estos son solo números, si lo combinamos números y letras, pues tarda un poquito más. Vemos que los colores cada vez se van acercando más al verde, cuanto mayor longitud y símbolos, letras y números metamos, ¿vale? Bueno, espero que con esto tengáis claro que si tenemos instalado el certificado en varios PCs, si hemos perdido el USB en el que lo tengamos instalado y que encima tengamos la clave dentro del propio USB. Si perdéis el control de un certificado, siempre revocarlo y volverlo a solicitar, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, nos tenéis a vuestra disposición y os paso con mi compañero Felipe para que siga con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Nos te oye, Felipe? ¿Se me oye? Sí, yo sí lo oigo. ¿Tú no lo oyes, Bea? ¿Bea? Felipe, no se te oye. Sí, sí se oye. Bea. Bueno, yo les voy a hablar esta tarde de digitalización de documentos y firmado electrónico y tenemos aquí tres apartados. Uno es el de organización de archivos, el segundo apartado es el de opciones para crear PDF y el tercero y último es la firma electrónica de documentos. ¿Por qué hablamos de estos? ¿Por qué hemos considerado interesantes estos tres apartados? Porque nosotros en nuestro trabajo con las empresas con las que nos relacionamos a diario, bueno, pues muchas veces percibimos que cuando nos envían documentación, bueno, muchas veces en lo que se refiere a organización de archivos o PDF o documentos firmados o no firmados, pues percibimos que hace falta, a algunas empresas les hace falta todavía un poquito de apoyo en este sentido. Por eso, bueno, vamos a empezar hablando de organización de archivos. Bien. Lo primero vamos a hablar de buenas prácticas a la hora de organizar los archivos en tu propio ordenador. Vamos a ver, bueno, qué buenas prácticas son, por ejemplo,
vaciar el escritorio, depurar los primeros niveles de las carpetas. Siempre es mejor tener pocos niveles y evitar las ramas muy largas, ahora lo veremos. También hay algunas cuestiones que tienen que ver con la nomenclatura, con clasificar los títulos de los archivos, automatización y finalmente cloud. Bien. En este sentido, ¿por qué nuestra pantalla del escritorio se llama escritorio? Porque viene a ser lo mismo el escritorio en nuestra mesa que el escritorio que tenemos en el ordenador. No es lo mismo encontrarse todos los días con un escritorio en tu mesa o en tu ordenador, bueno, de esta manera, que tener un escritorio limpio y diáfano, ¿no? En este sentido, bueno, veremos que bueno, tenemos aquí un escritorio, bueno, una carpeta, digamos que desordenada, donde es muy difícil encontrar cualquier tipo de archivo. Bueno, encontrar un archivo en una carpeta tan saturada como esta es complicado, ¿no? Pero luego, si le echamos un vistazo a una carpeta, bueno, digamos que bien ordenada, estas son nuestras carpetas. Tenemos unos conceptos aquí sencillos de entender y esta es la base, este es el primer nivel de nuestro árbol de carpetas, ¿no? Aquí estamos buscando el cartel del evento que estamos presentando hoy y, bueno, podemos ordenar, podemos... bueno, aquí vemos que tenemos un orden hecho en función de fecha y aquí acabaremos dando con el cartel de esta jornada que estamos presentando hoy. Bueno, el tema es que lo que es de interés es tener un orden y procurar no salirse de ese orden. Bueno, respecto a la depuración de los primeros niveles, bueno, tenemos a la izquierda un caso extremo que es una pantalla, o sea, un escritorio lleno de aplicaciones, lleno de carpetas, lleno de cosas, muy desordenado. Bueno, y a la derecha tenemos el caso contrario, que es como lo tengo yo en mi propio ordenador. Tengo mis archivos de trabajo en una carpeta y los archivos míos privados en otra carpeta. Esto pues sería el la primera ramificación de mis carpetas. Respecto a las rutas, bueno, donde tenemos almacenados los archivos, vemos que tenemos aquí una ruta muy larga, que es esta de aquí. En esta ruta, aquí tenemos una factura dentro de la carpeta de instalaciones eléctricas, que está dentro de la carpeta de la empresa X a la que le hemos hecho esa factura, está dentro de nuestro servicio técnico. El servicio técnico nuestro presta servicios. Tenemos que esta está dentro de la carpeta pendientes de cobro, dentro de facturas. Bueno, esto es normal que se dé. Lo que es importante es tener en cuenta lo siguiente. Primero, que si tienes unos nombres muy largos en las carpetas y tienes muchas carpetas, puede que te acabes pasando del máximo de 255 caracteres que te permite el sistema operativo para que tú llegues a dar con ese archivo que tienes guardado en tu escritorio. Bien. Y segundo, es importante, vemos aquí este pequeño GIF que tiene que ver con, bueno, con estas matrioscas rusas.
Y es importante darse cuenta también de que una de las mejores maneras de perder un archivo o no encontrarlo es meterlo dentro de una carpeta, que esté dentro de Un poquito. otra carpeta, que esté dentro de otra carpeta, y así hasta el infinito. Yo de hecho me lancé todo el Delta porque eso es como casi para 2 personas, no, para 2 personas no, pero como que era bastante. Y como está tan buena, tío, esa receta, me la Bien, comí. entonces, tenemos que las líneas, estas ramas donde guardas los archivos, bueno, tratar de evitar que no se alarguen demasiado y, bueno, procurar mantener una lógica a la hora de establecer los nombres de estas carpetas, ¿no? Respecto a las nomenclaturas, es importante también, a la hora de nombrar los archivos, elegir una manera y tratar de no cambiar este método con el que nosotros vamos a nombrar los archivos, tratar de no cambiar el método a la mitad del partido y también si, por ejemplo, establecemos que vamos a utilizar un orden, por ejemplo, cronológico, no dejarse llevar por las prisas o si tenemos muchas prisas, periódicamente tratar de hacer una limpia de los archivos que tenemos bueno, y dónde los tenemos guardados. Bueno, ahora veremos que si ordenan cronológicamente, bueno, es una forma que facilita mucho encontrar archivos. Aquí tenemos que un buen truco para ordenar cronológicamente nuestros archivos es poner siempre primero el año, luego el mes y luego el día. ¿Por qué? Porque si pones primero el día, luego el mes, luego el año, el ordenador te va a acabar mezclando las facturas del día 10 de febrero de un año con las facturas del día 10 de junio de otro año. No queremos eso. Y es más fácil hacerlo de esta manera. Primero año, luego mes y luego día. Otra forma, o otro truco, bueno, hay gente a quien le funciona bien este pequeño truquito, es el de poner estos símbolos antes del nombre del archivo. Un guión bajo, o una arroba, o un número. Cuando le pides a tu carpeta que te ordene los archivos, te van a salir en este orden. Primero los arrobas, luego los guiones bajos, luego los números. Bueno, yo personalmente no me fascina este método, pero bueno, para uno o dos archivos que use a diario con mucha frecuencia, pues sí que puede tener su utilidad. Luego tenemos que, por ejemplo, Fences, que pertenece a Microsoft, o Hazel, que pertenece a Apple, bueno, nos sirven para automatizar cierto tipo de cuestiones. Fences sirve para ordenar tu pantalla de escritorio con las aplicaciones en función de sus distintas utilidades y Hazel viene a ser un buscador de archivos inteligentes que, bueno, ambas aplicaciones pues sirven para estas dos cosas distintas. Pues la primera es Fences para ordenar bien tu pantalla de escritorio con las distintas aplicaciones en función de sus distintas utilidades. Tenemos programas arriba, sistemas aquí en el medio, imágenes aquí debajo y luego tenemos que esta aplicación de Apple, Hazel, es una aplicación que te sirve para encontrar los archivos según si los has creado recientemente, si son antiguos, si son películas, si son músicas, si son imágenes. Bueno,
no deja de tener su utilidad. En este último punto, bueno, vamos a ver que estas distintas plataformas de cloud pues son de sumo interés a la hora de gestionar nosotros nuestros archivos y nuestras carpetas. ¿Por qué? Porque tanto Google Drive, que ahora hoy se llama Google Workspace, luego tenemos aquí OneDrive, que pertenece a Microsoft, iCloud, que pertenece a Apple, y Dropbox. Estas cuatro plataformas, bueno, son las más conocidas. Hay que darse cuenta también de que estas tres primeras sirven para trabajo colaborativo, mientras que Dropbox sirve en realidad para almacenar en la nube. Es decir, estas cuatro plataformas son un modelo que se llama freemium, es decir, tú lo puedes utilizar gratuitamente, eso sí, a partir de cierto nivel de volumen de datos guardados o de utilidades que tú quieras, de las que tú quieras disfrutar, ya te van a pedir que pagues. Todas estas cuatro plataformas nos sirven para tener un backup, es decir, lo que se llama una copia de seguridad. También tenemos que son multiplataformas, estas cuatro, y las tres primeras nos sirven para lo que se llama trabajo colaborativo. Dropbox en realidad es una plataforma que te sirve para almacenamiento en la nube, pero en realidad no tiene ni editor de textos, ni hojas de cálculo, cosa que las otras plataformas pues sí tienen. Es decir, no es, digámoslo así, no sirve para el trabajo colaborativo. Bien. ¿Qué significa esto de multidispositivo, trabajo colaborativo y copia de seguridad? Bien, multidispositivo significa que cuando tienes tu información, tus datos, tus archivos guardados en la nube, tú puedes acceder a esa nube, ya sea a través del móvil, a través de tu portátil o tu ordenador de mesa o de tu tablet. Y lo puedes hacer, digámoslo así, de forma ubicua. Puedes estar en una terraza o en el parque y desde el móvil ver si tienes o no tienes determinado archivo o si ya está puesto al día, digámoslo así. Respecto al trabajo colaborativo, esto significa lo siguiente. Con estas plataformas Google, OneDrive y iCloud, podemos tener nuestros archivos en la nube, es decir, guardados en un servidor en una ubicación remota en la nube, y ese mismo archivo lo podemos estar trabajando a la vez dos o más personas y bueno, es una forma de trabajar que, bueno, ahora con estos últimos años que hemos tenido de pandemia, todos nos hemos familiarizado más o menos con trabajar de esta manera. Y por último, una copia de seguridad en la nube, pues siempre es bastante recomendable. ¿Por qué? Por lo siguiente, si se te estropea tu ordenador de mesa, seguramente tengas problemas para recuperar tanto tu archivo con el que tú estás trabajando como la copia de seguridad si la tienes instalada en el ordenador. Mientras que si tienes una copia de seguridad en la nube, siempre va a estar accesible, aunque se te estropee el ordenador, lo pierdas o te lo roben. Opciones para crear y editar PDF. Bueno, la principal, tenemos el Adobe Acrobat,
Y luego tenemos una amplia gama de aplicaciones gratuitas que tienen su utilidad y además, bueno, son gratuitas. Son distintas las unas de las otras, ahora veremos algunas cositas, pero bueno, no está de más conocerlas. Respecto a crear y editar PDF, todas las aplicaciones para crear y editar PDF tienen sus herramientas. Tenemos herramientas que sirven para crear el PDF o para combinar distintos PDF, ordenar las páginas dentro de los PDF, cosas que nosotros podemos hacer fácilmente con un Word, con un editor de texto. Con los PDFs pues normalmente es complicado. Bueno, para eso sirven estas aplicaciones. Podemos editar, exportar, etc. Estas son 6 de las muchísimas aplicaciones o herramientas distintas que hay en las distintas aplicaciones para crear y editar PDF. Bueno, respecto a el Adobe Acrobat, tenemos, es importante no confundir el Adobe Acrobat Reader, que es gratuito y es el que podemos tener todos instalados en nuestro ordenador, pero que tiene en realidad el Reader unas funcionalidades que son básicamente para leer PDF, rellenar PDF, por ejemplo formularios, y firmar. Pero a la hora de editar un PDF, quitarle una página o comprimirlo o separar un PDF en 2 PDF, bueno, eso con el Reader pues no lo podremos hacer. El Adobe Acrobat estándar y el Pro, que son 2 versiones, una con menos funcionalidades y la otra con más funcionalidades, tienen ambas, pues digamos que todas las funcionalidades que vamos al final a necesitar si trabajamos mucho con documentos en PDF, ¿no? El estándar es algo menor que en funcionalidades que el Pro. El Pro, bueno, pues las tiene digamos que todas. Otra cosa importante es que si trabajas con Acrobat no vas a tener límites. Ahora veremos con las otras aplicaciones, las gratuitas, veremos que sí que tienen límites y muchas veces pues es un fastidio. Límites, por ejemplo, los límites tienen que ver, por ejemplo, a veces con el volumen, el tamaño de un PDF con el que tú vas a trabajar. Si excede el límite que te pone esta aplicación gratuita, pues no vas a poder trabajar con ella. Con Adobe Acrobat, pues puedes estar tranquilo de que este tipo de problemas no los vas a tener. Eso sí, pues tiene un coste que para empresas ahora mismo está en esta cantidad, 26 euros y pico mensuales, que bueno, que al año pues viene saliendo por un pico. Eso sí, tienes todas las garantías de que no vas a tener absolutamente ningún problema. Aquí tenemos, luego cuando reciban la presentación, se podrán descargar el Acrobat si pinchan en este texto, ¿no? Luego, las aplicaciones gratuitas. Tenemos que, bueno, tenemos que hay un abanico de aplicaciones que es tremendo. Si tú buscas editar PDF en Google, bueno, vas a ver que son 50, 70, son muchísimas. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Siendo gratuitas, no tienen todas las funcionalidades y sabemos que cuando utilizamos una aplicación que es gratuita, pues muchas veces quien ha creado esta aplicación en realidad está buscando algo de nosotros, que les demos nuestros datos.
Por eso hay aplicaciones que son más engorrosas y las hay que son menos engorrosas. Hay aplicaciones que para que tú puedas editar un PDF te van a pedir todos los datos, te van a pedir tu email, te van a pedir cómo te llamas, te lo van a pedir todo. Y luego hay otras que, bueno, con las que no vamos a tener este problema. Ahora veremos algunas. Hay aplicaciones que son que están en la nube. Tú puedes entrar en Google y utilizar una aplicación para que te edite un PDF y sobre la marcha te lo descarga, sin tener que aportar ni tu email, ni tus datos personales, ni nada. Y luego hay otras aplicaciones de las que tenemos aquí que te puedes descargar en tu ordenador y puedes usarlas sin necesidad de estar enviando archivos o información a la nube fuera de tu ordenador. ¿Qué pasa también? Que muchas de estas aplicaciones, bueno, tienen un modelo de negocio que es lo que se llama freemium, y esto significa que tú las puedes utilizar de forma gratuita para unas cuantas funciones básicas. Pero si te pasas de, por ejemplo, de un volumen determinado a la hora de utilizar archivos, si tú quieres editar archivos que pesen, por ejemplo, mucho más de 10 megas o de 15 megas, pues muchas de estas aplicaciones no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tú te conviertas en un usuario de pago. Bien. Y luego tenemos alguna que otra aplicación, como por ejemplo esta de aquí, que es el editor de PDF de LibreOffice, que tienen unas funcionalidades especiales. Por ejemplo, tienen tienen unas buenas funcionalidades a la hora de editar imágenes. Bueno, como aplicaciones gratuitas recomendables, a ver, partiendo de la base de que en realidad la aplicación más recomendable es el Adobe Acrobat, el estándar o el Pro, bueno, para salir de un apuro siempre tenemos que, por ejemplo, esta de aquí, I Love PDF, es, bueno, es bastante interesante, funciona bastante bien a la hora de editar tus archivos PDF directamente en Google. Otra es PDF24. Esta te la puedes descargar, la puedes tener en tu ordenador y trabajar con los PDF desde tu ordenador en local. Estas dos son bastante sencillas, son las menos engorrosas de todas estas que hemos estado viendo. No tienen unas restricciones en cuanto a límites muy problemáticas y lo dicho, son bastante sencillas de utilizar. Respecto ahora a la firma de documentos, tenemos que firmar un documento con el certificado digital. Lo puedes hacer con el Adobe, con el Acrobat Reader, esta aplicación gratuita de Acrobat que hemos estado viendo. También lo puedes hacer con la aplicación Autofirma y hay algunos detalles a la hora de firmar documentos que es interesante que veamos. Por un lado, a la hora de firmar un archivo con el Reader, con Acrobat Reader, lo primero es abrir el Acrobat. Dentro del Acrobat iremos a las herramientas y con este símbolo de aquí nosotros abrimos el archivo que queramos firmar, el PDF que queramos firmar, y lo siguiente es seleccionar dentro del archivo el recuadro donde queremos firmar y firmar. Son estos tres pasos. Es tremendamente sencillo. Luego lo veremos con un pequeño ejemplo al final de este webinar.
Con la aplicación Autofirma funciona exactamente igual, de la misma manera. Abrimos Autofirma y nos va a pedir que seleccionamos o que arrastremos aquí dentro el archivo que nosotros queremos firmar y seleccionamos dónde firmamos dentro del archivo y firmamos. Podemos hacer la firma visible o podemos hacerla no visible. Ahora lo veremos. Bueno, firmar. ¿Dónde? ¿Cuántas veces? Bloquear, ocultar firma. Bien. Lo primero es que cuando firmamos un documento puede tener, un PDF puede tener 1, 2 o 15 páginas. Cuando vamos a firmarlo, no hace falta firmar página por página. Confirmarlo una vez es válida esa firma para todo el archivo. Segundo, cuando nosotros firmamos un PDF, siempre es conveniente que lo nombremos con el nombre del archivo, seguido con una expresión que ponga firmado o en inglés signed. ¿Por qué? Porque así nosotros, viendo el archivo en una carpeta, sabemos cuál es el documento que está firmado y cuál no. Luego, nosotros podemos hacer que la firma en un documento sea visible o que sea no visible. Si hacemos que la firma sea visible, bueno, lo propio es que lo firmemos y que esa firma esté en una ubicación que sea lógica. Bueno, esto que estamos viendo de seleccionar dónde ponemos el recuadro con la firma, pues todos sabemos que normalmente los documentos se firman en la parte final o abajo a la derecha o abajo a la izquierda, bueno, donde nosotros normalmente esperamos ver una firma. ¿Qué pasa? Que podemos seleccionar también que la firma sea no visible dentro del documento, es decir, que dentro del documento no se vea esa celda donde aparece mi nombre, mi DNI, etc. ¿Qué pasa? Que la visibilidad o no visibilidad no afecta a la validez del documento. Un documento, cuando está firmado, aunque no tenga la firma. Tú abres ese documento con el Acrobat, con el Reader, y verás que ese documento está firmado y tú puedes validar esa firma. Luego, ¿un documento bloqueado o no bloqueado? Bueno, hay documentos que es necesario que lo firmen 2 o más personas, por ejemplo, un contrato. Cuando tú firmas un documento, tú puedes hacer que una vez lo hayas firmado tú, se quede bloqueado y no pueda ser firmado o modificado por personas que reciban ese documento a posteriori. Esto, bueno, es interesante y sí que, bueno, tiene su repercusión a la hora de que un documento lo firmen o no 2 o más personas. Bueno, otro de los aspectos o otra de las cuestiones que nosotros nos solemos encontrar con frecuencia es que cuando nos envían archivos, muchas veces tienen dificultades. ¿Por qué? Porque nos envían demasiados archivos, no caben todos en un email. Bueno, sí que es interesante utilizar un compresor de documentos, por ejemplo el zip. Hay otros compresores como el WinRAR y la verdad es que es muy fácil utilizarlo. Si tú me quieres enviar esta carpeta que se llama FEMETE y esta carpeta pesa demasiado, lo que puedes hacer es comprimirla. Y el paso es el siguiente. Sobre esta carpeta le das al botón derecho del ratón y se te abre este desplegable. Esta expresión de aquí, este apartado de aquí que se llama añadir al archivo,
es el que nos va a seguir, es el que nos va a servir para que aparezca una ventana en la que podemos seleccionar conviérteme el archivo o la carpeta en un zip. Bueno, veremos después un ejemplo y en realidad pues es bastante sencillo de utilizar. Luego veremos que vamos a hacer, cuando terminemos esta presentación, una serie de ejercicios. Son bastante sencillos y con ellos se puede ver bastante bien lo que les acabo de explicar. Bueno, pues voy a dar paso ahora a mi compañera Noemí y luego nos volveremos a ver otra vez. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Agradecerles la asistencia a este evento y también a la Reside Digital. Yo soy Noemí Rodríguez y soy la persona encargada de la tramitación de subvenciones dentro de la Federación. Y bueno, la idea hoy es darles, voy a compartir pantalla, es darles algunas pinceladas de algunos de los trámites que podemos llevar a cabo con el certificado electrónico, ¿vale? Que era un poco la idea durante el día de hoy. Toda la explicación que ha llevado a cabo Felipe ahora mismo nos ayuda, de hecho, a esa gestión de trámites en sede electrónica y sobre todo al tema de las subvenciones. Primero, porque la organización de los archivos y las carpetas va a ser importante, no solo para las subvenciones, sino para todo tipo de trámites con la administración pública, pero sobre todo cuando hablamos de las ayudas, es útil, práctico y hasta necesario tenerlo todo muy bien organizado, saber a lo que nos estamos refiriendo, qué tipo de ayuda es, qué convocatoria, qué fecha, en fin. Va a haber una serie de cosas que tendremos oportunidades de ver más adelante que va a hacer falta tener bastante controladas. Y luego porque además la firma de los documentos suele ya pedirse hoy en día a través de la firma electrónica, ¿no? A través del certificado electrónico, perdón. Toda la firma que ha explicado Felipe cómo hacer es necesaria muchas veces para esos PDFs que aquellos que han tramitado conmigo ven que les pido a menudo y aquellos que no, pues les invito a probar el servicio. Y sobre todo porque además dentro de la sede lo común y lo que normalmente se utiliza serían los documentos en PDF, ¿vale? Bueno, yendo a lo que me ocupa esta tarde, estos son algunos ejemplos de uso que tienen que ver con ese uso del certificado electrónico dentro de la sede electrónica. Hemos elegido Gobierno de Canarias porque es la más utilizada aquí, ¿vale? Por motivos obvios. Y lo que hemos hecho ha sido hacer el ejemplo sobre la consulta de expedientes, que es algo general que nos sirve tanto para nuestro día a día como personas físicas, como bien ha explicado Beatriz antes, ese certificado de persona física, ¿en qué podemos utilizarlo? Pues, por ejemplo, podría ser para consultar los expedientes que he presentado al Gobierno de Canarias por mi parte como persona física, o la aportación de documentos, que igualmente nos sirve para las dos cosas, tanto para empresa como para personas físicas. Consulta de expedientes igualmente va a ser igual si somos personas físicas que si somos personas jurídicas o tenemos una empresa o tenemos un certificado de representante, ¿vale? Y luego también haremos un recordatorio de los formatos aceptados dentro de esos documentos a la hora de aportar a la sede electrónica. ¿Vale? Nada, metiéndonos ya directamente en lo que sería el tema de la consulta de expedientes. Estos son los enlaces principales del Gobierno de Canarias que más utilizamos. Serían el Servicio Canario de Empleo para aquellas subvenciones o aquellos trámites que tengan que ver con el Servicio Canario de Empleo, o la sede electrónica general del Gobierno de Canarias, que nos sirve, pues, por ejemplo, para subvenciones que son a nivel general. Imaginemos, por ejemplo, las subvenciones que son de industria, ya que estamos en el sector del metal. A todas accederíamos a través de esa área personal de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Estos son los enlaces, cuando tengan las presentaciones van a poder acceder directamente. Y lo bueno que tiene este trámite es que nos permite acceder a todo lo que hayamos presentado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que ir directamente a esos enlaces, a esa sede electrónica, y vemos que en la parte superior izquierda aparece una zona que es el área personal.
Dentro de ese área personal es donde vamos a encontrar toda la información de todo lo que tengamos ahora mismo subido a esta administración, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Acceder mediante el certificado digital. ¿Y cómo? Pues pinchando en área personal y ya directamente nos aparecerá esta pantalla que ven ahora mismo, que es el acceso mediante el certificado digital. Ahí nos validamos, área personal, validarse, y nos saldrá esto. Esta pantalla nos viene a solicitar que marquemos con qué queremos entrar a la sede. Como bien decía antes mi compañera, hay varias opciones a la hora de entrar en sede electrónica. Una de ellas es la clave del PIN, por ejemplo, de la que hablaban antes, y la otra a la que nos centraremos es el certificado digital. Si pinchamos el certificado digital, directamente entraremos con él. Si tenemos varios certificados instalados en el mismo navegador, vamos a tener que seleccionar qué certificado queremos utilizar. Esto puede pasar, por ejemplo, si tenemos un certificado de persona física y uno de persona jurídica instalado en el mismo navegador, ¿vale? Simplemente elegir, en ese paso, elegiríamos el certificado a utilizar. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el certificado esté en fecha, porque tienen una validez, se caducan, y hay que renovarlo si queremos seguir utilizando. En el área personal, pues tenemos varias opciones. La gestión de datos personales, que aparece a la izquierda, la gestión de solicitudes pendientes, la consulta de documentos presentados, la consulta de expedientes, la gestión de requerimientos pendientes, importante, el uso de notificaciones y los documentos de respuesta inmediata. La consulta de expedientes se puede hacer general sabiendo el número de expediente o de forma genérica, digamos, si pinchamos directamente en el botón de buscar van a aparecer todos los trámites que tenemos con la administración, en este caso con el Gobierno de Canarias. ¿Vale? Vamos a centrarnos ahora sí en la consulta de expedientes. Le damos a buscar y tenemos, esto es un ejemplo, donde tenemos 20 expedientes, vemos arriba el número, 20 expedientes abiertos con esta administración. Y dentro de ellos, uno posible puede ser la línea de ayudas directas a personas autónomas y empresas que se publicó el año pasado, por ejemplo, esta es de 2021. Vale. Aquí, ¿qué es importante? Primero, fijarnos en el nombre del procedimiento. Segundo, saber el número de expediente. Muchas veces, aquí está evidentemente borrado para que no lo podamos ver por motivos de confidencialidad, pero sí que tendríamos el número de ese expediente. Eso es importante porque en cualquier relación con la administración pública nos van a pedir ese número de expediente para cualquier cosa que queramos hacer con ese trámite, ¿vale? La sede electrónica, evidentemente, que tramita, en este caso vemos que es la del Gobierno de Canarias, el órgano responsable, en este caso el gabinete del director general. La fecha de inicio es la fecha en la que yo inicié el procedimiento, en la que la empresa o la persona encargada de este procedimiento inició esa solicitud, en este caso de ayuda. La fase actual en la que estamos y el ver detalle. Ver detalle nos va a permitir ver un poco cuál es la información de todos los documentos que hayamos aportado en sede. Y ahora lo veremos, es el siguiente ejemplo. Es donde vamos a tener que entrar, o es una de las posibilidades donde vamos a tener que entrar para luego aportar documentación al trámite, que es lo siguiente que vamos a ver. Y esto que les he puesto aquí es simplemente un recordatorio de los formatos que están admitidos dentro de la sede. PDF, lo destaco mucho porque normalmente y de forma general va a ser el más utilizado y el que normalmente también nos acepta. En principio la sede acepta otro tipo de formato, ¿vale? Sobre todo si queremos presentar alguna imagen o algún documento tipo, por ejemplo, .doc, que son los Word. Pero lo recomendable y lo que usualmente ocurre es que sean PDF. Y, en general, que estén separados. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos que presentar nuestras escrituras, pensemos en una empresa, vamos a presentar las escrituras, los estatutos, el CIF y el DNI del representante. Dependiendo del trámite, lo más común es que lo pidan de forma separada. Es decir, que dentro de la tramitación de una ayuda, por ejemplo, podamos encontrarnos un apartado donde se incluye el DNI, otro apartado diferente donde tenemos que poner las escrituras y los estatutos, que eso sí viene junto normalmente, y otro apartado donde tengamos que poner el CIF. No siempre es así, pero lo común es que nos lo encontremos por separado.
En el caso de que nos lo pidan por separado, podemos utilizar las herramientas de las que antes nos hablaba Felipe, y en el caso de que nos lo pidan juntos, igual. Es lo que normalmente también realizamos nosotros en este servicio de tramitación cuando las empresas nos envían los documentos o bien en un formato que no está aceptado, que como comento, lo general y lo normal es que sean en PDF los aceptados, o que tengamos que hacer algún cambio de unificar algún PDF o pasar algún formato JPG, por ejemplo, a PDF y demás. Lo que sí, me gustaría destacar sobre todo es que de manera general nos va a hacer falta tener esos documentos en PDF y, si es posible, de forma separada. De forma separada por tipo de documento, ¿vale? No quiere decir todas las páginas, por ejemplo, de una escritura por separado, sino todas las páginas de la escritura juntas en un mismo PDF. Ya está. ¿Cómo sabe el Gobierno de Canarias que esos documentos son originales? ¿O son reales? ¿O corresponden al original? A través de la firma. Lo que explicaba antes Beatriz. Es a través de la firma electrónica cómo se verifica que esos documentos son reales, ¿vale? Y pasamos al siguiente, que es la aportación de documentación. Esto es otro ejemplo de uso del certificado electrónico en sede. Seguimos con Gobierno de Canarias, nos vamos a la consulta de expedientes, que era lo que hablábamos antes, entramos en área personal, nuestro certificado, y nos vamos a consulta de expedientes. Aquí vamos al apartado de aportación de documentación. Nos puede aparecer, o bien porque yo voy a consulta de expedientes, buscar, los encuentro todos, y la pantalla que nos salía antes, que ponía ver detalles, entro en ver detalles y directamente me va a salir esta pantalla. A ver, les enseño. Esta pantalla de aquí. Lo normal es que nos encontremos eso. También nos puede ocurrir esto, y por eso lo tengo también añadido en esta presentación. Y es que al acceder a mis expedientes o a consulta de expedientes, nos aparezcan los expedientes divididos entre estos dos tipos, expedientes RGE y expedientes STE. En general, nos encontramos, por ejemplo, con las ayudas que hablábamos antes, por seguir con el mismo ejemplo, están en el segundo de los tipos, ¿vale? Línea 1, COVID de subvenciones directas a personas autónomas que tributen en régimen de estimación objetiva en el IRPF, por ejemplo, que es la que veíamos antes. O las subvenciones a iniciativas para mantenimiento de empleo, de la convocatoria 2021. Esto fue una convocatoria que lanzó Cabildo de Tenerife el año pasado, perdón, el Servicio Canario de Empleo el año pasado, y es un trámite al que se puede acceder y aportar documentación. ¿Vemos cómo se aporta documentación? Simplemente accediendo a los enlaces de aportar documentación, ¿vale? Aquí lo tenemos, aportación de documentos, que era lo que comentaba antes. Una vez has accedido a tu expediente, le das directamente a aportación de documentos y aquí es donde te va a empezar a pedir información. Una vez tú pinchas en esa aportación de documentos, lo primero que te aparece, por ejemplo, en este caso, para que lo veamos con un caso práctico, es el formulario de aportación. Nos fijamos que siempre todos los trámites con administración pública requieren de un formulario inicial de solicitud, en este caso lo que llaman formulario de aportación, y una parte donde se adjuntan los documentos que yo quiero aportar. Iniciamos, en este caso pondríamos toda la información de la empresa. Siempre nos aparecen estos datos cuando aportamos expone y solicita. En expone lo que deberíamos poner es la razón por la que estamos nosotros aportando esos documentos, y solicita es lo que queremos de la administración. En este caso, por ejemplo, pondríamos expone, presento su certificado de estar al corriente, por ejemplo, con los pagos de la Seguridad Social o con Hacienda, y solicita que sean aportados a su expediente. Otros documentos a aportar, en este caso, si queremos, podemos añadir los nombres de esos documentos que vamos a aportar, el certificado de estar al corriente, por ejemplo, y la unidad de destino en general sale por defecto. Si no está marcada, directamente la podemos marcar nosotros y solo vamos a tener una opción en la mayor parte de los trámites. Y si no, sería buscar cuál es la unidad de destino, cuál es la unidad que está gestionando mi subvención, mi ayuda o el trámite que sea. Le damos a guardar y validar. Si hay algún tipo de cuestión que esté mal, nos va a avisar la propia sede
y si no nos va a dejar guardar y ya lo tenemos iniciado. En la sección, en la página anterior veríamos iniciado. Podemos editarlo o podemos firmar. Podemos editarlo siempre y cuando no lo firmemos. Cuando lo firmamos ya no lo podremos editar más. Tendríamos que hacerlo de nuevo. Y la parte de aportación de documentación anexa, que era lo que veíamos antes, más abajo, pues directamente en este caso, por ejemplo, subiendo los certificados de estar al corriente de Hacienda Estatal, que es la Agencia Estatal Tributaria, ¿no? Y el certificado de la Agencia Canaria, la Agencia Tributaria Canaria. Le damos igualmente a aportar o a adjuntar documento, le damos a firmar. Va a ser importante siempre marcar primero el apartado de firma antes de intentar presentar. Nos lo va a pedir en cualquier tipo de trámite también que hagamos con la administración. No solo es adjuntar el documento, sino firmar. Y por último podemos añadir cualquier otro tipo de documento que queramos. Le damos a aceptar y directamente a aportar y registrar. Ya una vez lo tenemos todo completo, tenemos la solicitud hecha y tenemos la solicitud de aportación hecha y tenemos los documentos aportados y firmados, le damos a aportar y registrar. La fecha de presentación también en este caso, por ejemplo, la podemos incluir, aunque por defecto, evidentemente, en este documento, que es el último que sale, que es el recibo acreditativo, va a aparecer esa fecha de aportación. Importante también tener estos documentos de aportación, estos recibos acreditativos, tanto en el caso de que presentemos un trámite de forma directa, como si hacemos esta aportación de documentos, por ejemplo, a cualquier trámite. Y nada más, darles las gracias, eso sí, de nuevo, por escucharnos. Estos son mis datos de contacto, nrodriguez@fmt.es es mi mail. Y a continuación, pues vuelvo a dar paso a mi compañero Felipe, que les va a explicar esos ejercicios prácticos que antes se comentaban. Hola, ¿se me oye? Sí se oye, sí se oye. Bien, perfecto. Bien, les comparto pantalla. Vamos a ir, bueno, nos hemos salido un poquito de la hora, pero bueno, vamos a hacer un par de ejercicios, digamos que bastante sencillitos, para que, bueno, vean cómo es de fácil utilizar estas aplicaciones para editar PDF, para firmar documentos, etc. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, esta aplicación que les comentaba antes para editar PDFs online, que se llama I Love PDF. Bien. Vamos a ver. Tenemos que, nos sale directamente por aquí, queremos unir dos PDFs. Bien, esto es muy fácil. Directamente te pide que selecciones en tu ordenador aquellos dos PDF o los que quieras, 3, 4, 5, que quieras juntar. Y bueno, yo me tenía preparado por aquí un pequeño archivo. Bien, aquí tenemos los dos. Vale, vamos a juntar una carta y un fax. Por ejemplo, si nos piden que enviemos en un mismo documento todas las conversaciones, ya sean por email, por fax, etcétera, que hemos tenido con un cliente. Envíamelo, por favor, todo en el mismo archivo. Bueno, es así de fácil. Abrimos estos dos documentos que hemos seleccionado y, bueno, nos aparecen los dos aquí en la pantalla. Oye, ¿cuál quieres que aparezca primero? ¿El del fax o la carta? Bien, tú los ordenas y le pides que los una. Bien, aquí nos dice directamente, descárgate el documento merged, es decir, fusionado, y aquí lo tenemos. Así de fácil. Vamos a ver el archivo o el PDF, los dos PDF que hemos unido en uno. Tenemos el primero, que es la carta,
y el segundo que es el del fax. Y como les comentaba, hemos podido hacer esto directamente sin necesidad de meter nuestros datos personales, nuestro email, etc. Lo hemos hecho, eso sí, utilizando uno que es iLog-PDF, que está en la nube, pero podríamos habernos descargado el PDF 24, este que tiene el logotipo con esa ovejita, y lo podríamos haber hecho directamente desde nuestro ordenador sin necesidad de estar conectados a Internet. Bien, tenemos también que queremos comprimir un PDF. Bien, ¿por qué vamos a comprimir un PDF? Pues muchas veces cuando queremos enviar un documento o meterlo en la sede electrónica porque nos lo solicita pues para una subvención, muchas veces nos ponen un límite al tamaño del PDF que queremos subir. Bueno, pues esto es así de fácil. iLog PDF. Bien. Vale. Comprimir PDF. Vale, pues vamos a seleccionar un PDF y vamos a darle a comprimir. Y bien. Vamos a comprimir, por ejemplo, este de aquí. Bueno, nos piden aquí que seleccionemos si lo queremos comprimir muchísimo, menos o recomendado. Bueno, vamos a elegir esta opción y le pedimos que lo descargue. ¿Vale? Aquí lo tenemos y lo podemos ver. Siempre nos acaban cayendo estos documentos que nosotros le pedimos que nos los editen o compriman, etcétera, online, siempre nos acaban aterrizando en nuestra carpeta de descarga. Bueno, ahora vamos a pasar a otro pequeño ejemplo o ejercicio, que es, tenemos que esta carta que estamos viendo antes, yo la quiero enviar firmada. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Podemos hacerlo o directamente con el Acrobat o directamente con la aplicación Autofirma. Vamos a empezar con el Acrobat. Es tan sencillo como abrirlo. Eso sí, la parte, digamos que más compleja o más liosa es poder tener el Acrobat bien configurado. Es decir, tener el certificado electrónico bien configurado dentro del Acrobat. Bueno, yo que sí lo tengo bien configurado, me voy directamente a herramientas. Vemos aquí el logo de certificado. Quiero firmar este documento con el certificado digital. Voy a abrir. Bien, vamos a seleccionar qué documento vamos a firmar. Este. ¿Vale? Lo abrimos. Y sobre la marcha, bueno, vemos que estamos en esta carta que veíamos antes. Y aquí arriba nos dice firmar digitalmente. Bien. Le damos aquí. Esta ventanita siempre nos dice que seleccionemos el área donde queremos plantar la firma. Bien, normalmente yo prefiero firmar donde normalmente firmamos cuando firmamos un documento a mano. Lo podemos poner por aquí. Y esa celdita, ese cuadradito es donde va a aparecer mi firma digital. Yo en mi ordenador tengo únicamente mi firma digital particular, que es esta de aquí, pero podría tener, por ejemplo, la firma de una empresa o
de la que yo soy titular, o puedo tener varias firmas. Voy a seleccionar la mía, que de hecho es la única que tengo aquí. Esta es mi firma y podemos seleccionar bloquear el documento tras la firma. Es decir, una vez firmado ya no se va a poder alterar el documento. Si se altera, quedará huella, ¿no? Bien, pues es siempre útil poner por aquí firmado. De esa forma, pues sabemos qué documento es el que está firmado, qué carta de ejemplo es la que está firmada y cuál no. Bien. Y ya tenemos nuestro documento aquí, bien firmado. Y si nos vamos a la carpeta, bien, vemos que vale. Bien, listo. Vale. Vamos a ver. Vale. Ahora vamos a comprimir o descomprimir archivo. Bien, la carta que teníamos firmada por defecto se me ha guardado aquí en el escritorio. Pero bueno, la abrimos y vemos que es exactamente la carta que acabamos de firmar, ¿no? Vale, bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos comprimir una carpeta, por ejemplo, para enviársela a Noemí y que nos permita, por el volumen de los datos que tenemos, que nos permita enviarlo en un email? Bien, pues es tan fácil como ponerse encima. Queremos comprimir, por ejemplo, esta carpeta de varios. Con el botón derecho nos ponemos encima de la carpeta y tenemos aquí esta expresión que es tan, bueno, poco intuitiva, que dice añadir al archivo. Bien, le damos y ¿qué formato queremos? Queremos el formato zip. Bien, lo tenemos aquí y le damos a, si queremos protegerlo con una clave, con una contraseña, lo podemos hacer. Bueno, no es este el caso, no tenemos esa necesidad ahora mismo y le damos a aceptar. Y automáticamente nos ha salido aquí esta carpeta que es exactamente la misma que esta, pero comprimida. Y esta la podemos enviar fácilmente por email. Bueno, con este ejemplo, pues tal vez no se ve tanto la diferencia porque vemos que tenemos que la carpeta original pesa 9,6 megas y esta pesa 8,74, es decir, 1 mega menos. Pero cuando son archivos de mucho más peso, sí que se nota la compresión. Y bueno, luego cuando tenemos una carpeta con archivos comprimidos, bueno, los podemos extraer. Bien, casualmente lo tenemos por aquí también. Todos estos archivos los tenemos por aquí también, pero básicamente comprimir y descomprimir, bueno, es sencillo. Es tan sencillo como. Bueno, y vamos terminando ya con nuestro webinar y sí que me gustaría, antes de despedirnos, pues pedirle a mis compañeras Beatriz y Noemí que nos den una pequeña conclusión y seguidamente pues daremos por terminado el webinario. No sé si me están escuchando.
Vale, ahora que tenía el micro desactivado. Nada, por mi parte agradecerles la asistencia hoy y nada, y sobre todo hacerles llegar que el certificado electrónico es muy fácil de utilizar en la práctica. Es verdad que luego tiene sus cositas que hay que tener en cuenta, pero es muy útil. Nos sirve para gestionar todos los trámites que necesitamos hacer con la administración pública. En el caso además de personas jurídicas es obligatorio desde hace ya años el utilizar un medio electrónico de comunicación con la administración. No podemos ir presenciales, con lo cual es ya obligatorio por ley. En el caso de la persona física es muy útil y nos ahorra muchísimo tiempo para cualquier cosa que vayamos a hacer, y les animo a utilizarlo. Y por supuesto, si tienen cualquier duda también, pues apoyarse en nosotros y en la red CIDE Digital, evidentemente, que para esto la tenemos, ¿no? No sé si ahora Beatriz ya quiere añadir algo más, que la tengo por aquí a mi lado. Bueno, añadir la parte de la seguridad en las contraseñas, que es muy importante también, y a la hora del envío de documentación, ya sea a nuestra asesoría o aquí a la compañera de tramitación o a cualquier persona, esas contraseñas, esos métodos de protección que hemos enseñado, y luego pues ofrecer la posibilidad de que si necesitan hacer algún proceso y tienen dudas y necesitan acompañamiento, pues que aquí estamos mi compañero Felipe y yo para aportar esa ayuda en la digitalización de la empresa y en la automatización de todos esos procesos. Bueno, y yo por mi parte, pues, viendo lo que el contenido que les acabo de exponer, recalcar que, bueno, tener unos hábitos sanos de orden dentro de las carpetas que utilizas en el ordenador es exactamente lo mismo o casi más importante que tener orden en tu casa o tener orden en tu oficina, en la mesa de tu despacho. Que digitalizar documentos o editar documentos en PDF es muchísimo más sencillo de lo que uno pudiera pensar, y que, bueno, recalcando o reiterando lo que está comentando Noemí, utilizar el certificado digital para firmar, bueno, nos ha ahorrado tantas horas de cola en administraciones públicas que sí que es, vamos, es fundamental disponer de uno de estos medios para firmar documentos. Nada más, para cerrar, quiero comentarles pues, que este vídeo se va a colgar en la página web de FMETE, también estará disponible en el canal de YouTube de FMETE, y bueno, esperamos verles, contar con ustedes en nuestro próximo webinar, que tratará sobre virtualización de herramientas de oficina virtual, y será el próximo 13 de octubre, si no me equivoco. Bueno, muchas gracias y un saludo. Gracias, les esperamos. Gracias.